Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en @canal44tv o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos iniciar, como todos los días, en este recuento de semana con el reporte de nuestros compañeros en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión es Isabel Saco quien desde allá nos reporta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos diarios de COVID-19 sigue marcando récords en los últimos días, con 137.000 infecciones confirmadas en las últimas 24 horas en todo el mundo, la aplastante mayoría en América. Los casos totales desde que estalló la pandemia se acercan así rápidamente a los 8 millones. Los fallecidos en esta última jornada han sido 4.281, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, con lo que los decesos totales han superado los 431.000. En América, la pandemia se hace más y más grave con 3.800.000 casos. Europa registra casi 2.400.000, en medio de una situación que podría calificarse de estable, en la cual los casos diarios en todo el continente están en torno a los 20.000 y casi la mitad de ellos corresponden a Rusia. Por países, Estados Unidos es el más afectado y ha superado los 2 millones de casos este fin de semana, y le sigue Brasil, con 850.000 casos positivos. La Organización Mundial de la Salud considera de que pese a que el sistema de salud de Brasil está bajo una inmensa presión, no se encuentra totalmente colapsado por el momento. Según las informaciones que maneja la organización, en algunas zonas de Brasil, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos es de más del 80%, pero en la mayoría de lugares está por debajo de este nivel. Latinoamérica es el foco mundial de la pandemia y allí los países no están logrando contener el virus, por lo que Perú está ahora en la 8ª posición de países más afectados y Chile en la 12ª. En estas circunstancias, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos de América Latina y a la clase política en general que transmitan mensajes coherentes a la población para luchar contra la pandemia. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha afirmado que los ciudadanos pueden sentirse confundidos si escuchan diferentes mensajes y que hay que garantizar que reciban la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. De esta manera fue como el funcionario comentó el fin de semana las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha animado en sus discursos a la gente a comenzar a salir de la cuarentena, a pesar de que actualmente México es uno de los países más afectados del mundo. México está últimamente entre los 10 países con más casos diarios de COVID-19 y también entre los que más fallecimientos reporta por día. En otro ámbito, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que las mujeres que hayan contraído la COVID-19 y que acaban de dar a luz pueden y deben amamantar a sus hijos, a menos que presenten síntomas graves. Las investigaciones médicas que se han hecho a este respecto han encontrado coronavirus no activo en los análisis de leche materna de madres afectadas por la enfermedad. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. ¿Por qué sigue siendo el grupo de los adultos mayores uno de los más vulnerables ante COVID-19? Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así nos lo explicaba. En el mundo existen alrededor de 900 millones de personas adultos mayores. Segundo, ante esta pandemia, los adultos mayores han sido una población vulnerable en virtud, número uno,
de que la mayor parte de casos en el mundo han sido personas de edad a partir de los 55 años. A los 55 años no se es aún adulto mayor, pero sí a los 65 años de edad. Entonces, el otro aspecto fundamental es que cuando hablamos de mayor letalidad de esta enfermedad, la edad es directamente proporcional a este riesgo. Es decir, la mayor parte de personas que han fallecido han estado por arriba de los 65 años de edad, esto es en todo el mundo. Y bueno, adicional a lo anterior, recordemos que los adultos mayores frecuentemente tienen múltiples morbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades reumatológicas. Son personas que frecuentemente están tomando múltiples medicamentos. Entonces, todo esto genera un panorama en donde COVID representa para ellos un mayor riesgo y, por lo tanto, primerísimas recomendaciones es brindarles la mayor protección posible a nuestros adultos mayores con el adecuado control de sus enfermedades de base y también con medidas de aislamiento social, pero que no sean medidas de aislamiento social con olvido. Esto es muy importante, que sean medidas de aislamiento social con calidez, con acompañamiento, con una estrategia que les permita hacer llevadero este tiempo tan difícil. Hay que tener mucha comunicación con ellos, porque primero deben tener un panorama claro. Si creemos que a los adultos mayores hay que restringirles cierta información por no deteriorar su estado de ánimo, estamos muy equivocados. Creo que es incluirlos en el análisis, en la reflexión de todo lo que vamos viviendo con esta pandemia. Hay sociedades, lo sabemos perfectamente bien, en donde el adulto mayor es el sabio de la familia, de la comunidad, es a quien se le consulta por sapiencia y por experiencia también. Entonces, hay que incluirlos en esta situación del análisis de lo que viene ocurriendo. Hay que escuchar, insisto, sus experiencias, porque algunos de ellos, por ejemplo, vivieron otras pandemias. Hay adultos mayores que vivieron la pandemia del 18. Hay algunos que han vivido además conflagraciones mundiales, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, por lo menos pequeñitos tuvieron noticias de esto, y todo eso pues, va generando una experiencia y una información que hasta escuchar las crónicas venidas de ellos, pues resulta hasta atractivo en una conversación. Entonces, pero por otro lado, creo que lo fundamental es tenerles informados al respecto de lo que estamos viviendo, porque no deben estar con la ansiedad y la zozobra, y deben saber que estamos para cuidarlos, y que si en este momento hay aislamiento, no tiene que ver con lo propio de su edad, sino tiene que ver con protección al máximo para ellos. Hay dos ejemplos que nos pueden ilustrar mucho este panorama. Número uno, el caso de Europa, en particular Italia, España y Francia, que son países con un porcentaje, una proporción de adultos mayores alta, y comparada con el promedio de países de la OCDE, es de los porcentajes más altos. En estos países el impacto que tuvo COVID lo conocemos, y precisamente en zonas en donde la proporción de adultos mayores es mayor aún. La hipótesis es que precisamente eso generó el alto impacto epidemiológico en Italia, Francia y España.
El caso de América Latina es un poco diferente. El promedio de edad es menor comparativamente con los países antes comentados. Pero en el caso de América Latina, la situación son las comorbilidades como diabetes, hipertensión, de las que hemos hablado en múltiples ocasiones, obesidad, el caso de México, por ejemplo, 70% de sobrepeso y obesidad, alrededor de 12-13% de diabetes en los adultos en general en México, y América Latina está resultando con un también muy alto impacto de COVID-19. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de los principales factores de riesgo: edad avanzada y, por otro lado, comorbilidades. Pero, decíamos antes, los adultos mayores tienen muchas comorbilidades. Eso es lo que los hace doblemente susceptibles. Pero además, hay otro factor del que no hemos hablado mucho, y es el relativo al estatus inmunológico del adulto mayor. El adulto mayor, a partir de los 60 años, tiene un declive de la capacidad inmunológica y una disminución progresiva en la cantidad, por ejemplo, y la calidad de anticuerpos contra ciertas enfermedades infecciosas. Por ese motivo, por ejemplo, cuando hablamos de influenza, el adulto mayor debe ser de los primeros grupos sometidos a vacunación contra influenza. Y por otro lado, algunas enfermedades infecciosas se ha demostrado perfectamente bien que tienen periodos de latencia prolongados, pueden tener reactivación durante la edad mayor, precisamente por este declive inmunológico. Te voy a poner un ejemplo que además es muy común. La varicela es causada por un virus que es el virus varicela zoster. En los adultos mayores es muy frecuente que tengamos el antecedente de que ellos ya tuvieron varicela, incluso en la infancia. Ese virus permanece vivo de forma latente en terminales nerviosas, incluso por décadas, y frecuentemente cuando hay inmunosupresión se reactiva, ya no generando varicela generalizada, pero sí la modalidad de herpes zóster, que es con las lesiones localizadas a un solo dermatomo, habitualmente en el tórax, en el abdomen. Y este es un ejemplo de cómo la inmunosupresión que puede aparecer en el adulto mayor lo puede hacer susceptible a infecciones nuevas o también a reactivación de infecciones latentes. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. COVID-19 ha puesto de manifiesto la condición en la que los adultos mayores enfrentan hoy por hoy este padecimiento. Y no nos referimos solamente a su condición física o de salud, nos referimos también al entorno social con el que han tenido que lidiar en medio de esta pandemia. Vamos al siguiente informe. Los adultos mayores a menudo terminan en hogares para ancianos porque los gobiernos no dan servicios para que sean independientes en la comunidad. Son políticas que los ponen en riesgo de contraer la COVID-19 al estar institucionalizados, advirtió Human Rights Watch. En vez de mejorar sus condiciones, en Inglaterra se suspendieron las evaluaciones de los hogares de ancianos, lo cual abre la posibilidad de violación a sus derechos humanos. Estados Unidos impulsó la política de no visitantes en las casas de descanso para adultos, pero las políticas de estos sitios deben equilibrar la protección de los residentes y la supervisión de los visitantes, de acuerdo con Human Rights Watch.
La organización Kaiser Family Foundation estimó que 45% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos sucedieron en este tipo de instituciones. En Europa, más de la mitad de los decesos se registraron en residencias para mayores. La Organización de las Naciones Unidas señaló en el documento titulado El impacto de COVID-19 en personas mayores que la propagación de COVID-19 en instituciones de cuidado está teniendo un efecto devastador, con informes preocupantes que indican casos de negligencia o maltrato. Antes de la COVID-19, la normalidad significaba inequidad global para las personas mayores, ya que la mitad de esta población en algunos países en desarrollo no tenía acceso a los servicios esenciales de salud, de acuerdo con la ONU. Además, el organismo internacional subraya que las personas mayores en cuarentena o encerradas con familiares o cuidadores también pueden enfrentar mayores riesgos de violencia y abuso. Sin embargo, hay prácticas alentadoras. En Irlanda, los trabajadores postales fueron capacitados para conectar a personas aisladas y ser apoyadas, por ejemplo, en la compra de comestibles. En España, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana capacitó a adultos mayores en un programa virtual, mientras que en Queensland, Australia, el grupo Seniors Creating Change se reúne virtualmente para compartir canciones e historias, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana viajamos a Nueva York. Nuestra compañera Ruth Hernández, corresponsal de la agencia EFE, así nos informaba. ¿Cómo está la reapertura en Nueva York? Bien, pero también hay algunas cosas que han molestado mucho al gobernador Andrew Cuomo y les cuento. Voy a comenzar repitiendo lo que ha dicho Cuomo en su más reciente informe sobre el COVID-19 este domingo. Nueva York, que fue centro de la epidemia, es la nación con 800 muertes diarias, lidera ahora la reapertura en el país sin que haya tenido un repunte de casos como ha ocurrido en una veintena de estados. Luego de 100 días de cierre de la economía, de estar en pausa, Nueva York, la ciudad que nunca dormía, comenzó su reapertura el 12 de mayo con 3 regiones al norte del estado que cumplían con los requisitos de las autoridades sanitarias. El permiso de reapertura fue para los sectores de la industria, la construcción, agricultura y pesca, y se fueron sumando otras regiones al norte y pasando a otras fases que han incluido el regreso a las oficinas. La ciudad, con sus 5 condados, entre ellos Manhattan y el centro de la epidemia en Nueva York, entró último. Fue el pasado 8 de junio en esta etapa en la que restaurantes con capacidad de tener mesas afuera del establecimiento podrán servir comida a clientes cumpliendo con el distanciamiento. Antes era solo para llevar, lo que tendrán que seguir haciendo el resto que no pueda cumplir con tener este requisito. En esta primera etapa se esperaba que entre 200,000 a 400,000 neoyorquinos regresaran a sus trabajos y con ello aumentó el número de pasajeros en el metro, que había caído en su histórico nivel de un 90%, ahora ha aumentado un 25%. También que reabrieran unos 16,000 comercios, entre ellas tiendas de ropa, pero solo para recoger pedidos. El público no puede estar en las tiendas comprando, así que cuando abran las tiendas esto será una locura. Mientras que los cines y los famosos teatros de Broadway tendrán que esperar tal vez hasta julio. Una cosa importante y es lo que tiene muy molesto a Cuomo. Ha habido aglomeraciones de gente, en su mayoría jóvenes, en las calles del famoso Village. Se hizo viral este fin de semana un video que mostraba a decenas de personas bebiendo y hablando en la calle sin mascarillas o llevándolas sobre la barbilla y sin respetar distanciamiento. También ha habido situación similar en el exclusivo sector de los Hamptons en Long Island, donde muchos ricos y famosos tienen sus mansiones. Como dijo que se han recibido 25,000 quejas por este comportamiento, el número más grande en muy poco tiempo. Fue muy enfático al advertir que podría cerrar esa zona, o sea, volver a la pausa donde no se cumple con el distanciamiento y la mascarilla y revocar el permiso de bebidas a los negocios, que es muy costoso, si persisten en no cumplir con la ley. Fue muy claro que no permitirá que ocurra lo mismo que en 22 estados, donde ya ha aumentado las infecciones, como ustedes ya saben, y recordó que es responsabilidad de los gobiernos locales, en este caso Manhattan y Long Island, de velar porque las leyes se cumplan.
Recordemos que el CDC ya ha advertido que si los casos comienzan a aumentar nuevamente, particularmente se aumentan dramáticamente, se necesitarán más esfuerzos de mitigación como los que ya se implantaron en marzo. Por último, las autoridades en esta ciudad están a la expectativa de ver si las masivas protestas que se están realizando hace 18 días por la brutalidad policíaca se reflejará en un alza de casos y han pedido a la gente que se hagan la prueba. Esto en general, ¿cómo está la situación en Nueva York? ¿Cuáles son los cuidados que debemos mantener hacia la población adulta? Lo decíamos, no solamente en el aspecto de salud física, sino también en lo referente a la salud mental. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hacía estas recomendaciones. Empiezan comúnmente a tener trastornos de la alimentación, poco apetito, y hay que estar muy atentos a esos detalles porque en poco tiempo pueden tener lo que se conoce como sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida del volumen y la fuerza muscular. Los adultos mayores frecuentemente se hacen muy susceptibles a caídas. ¿Por qué motivo? Empiezan a tener trastornos visuales, empiezan a tener trastornos auditivos y pueden empezar a tener trastornos del equilibrio. Entonces, algo que tenemos que identificar es ese riesgo de caídas también. Luego, nuestros adultos mayores pueden tener en diversos momentos a partir de cierta edad trastornos digestivos significativos que les pueden llevar a mala absorción de nutrientes, a estados de diarrea frecuentes, a trastornos de la movilidad intestinal, el estado de ánimo que luego genera trastornos alrededor de todas las esferas. Un estado de ánimo alterado, por ejemplo, depresión o ansiedad, puede llevar a que coman mal, pérdida del apetito, eso como consecuencia, pérdida del volumen muscular y todo lo que acabamos de comentar como un círculo de consecuencias que hay que cortar. Entonces, nuestros adultos mayores sí requieren de muchos cuidados. Hay que ayudarlos a que tengan el autocuidado, porque de esa manera también ellos saben que están en capacidad de hacerlo, eso anímicamente les va bien, pero cuando identificamos que en algunos aspectos del cuidado no tienen capacidad por sí solos, hay que asistirlos. Redes sociales de apoyo. La primera red social de apoyo pues, es la propia familia, lo sabemos, pero cuando hay necesidad de expandir las redes sociales de apoyo hay que hacerlo. Frecuentemente la red social o una red social de apoyo de un adulto mayor es el lugar en donde se ha dispuesto para sus cuidados y descanso cuando él así lo requiere o ella así lo requiere y la dinámica familiar así lo ha decidido de manera conjunta, pero también frecuentemente los adultos mayores encuentran en grupos de amigos afines a sus deseos, a sus gustos culturales, por la lectura, musicales, etcétera, una red social de apoyo muy interesante. Los adultos mayores frecuentemente quieren seguir viendo a sus amigos de siempre. Hay que propiciar que se vean sus amigos de siempre. Hay que propiciarlo porque les genera tal gusto que no tiene por qué ser diferente al gusto que nos genera a todos los demás ver a nuestros cuates del día a día. Yo veo con tanta simpatía y con tanto agrado adultos mayores que han llegado a el dominio de la tecnología de la información frecuentemente por sí solos, frecuentemente por su deseo de mantenerse al día a través de un smartphone o a través de una tablet, etcétera. Y creo que ahí
es muy conveniente que sus redes de apoyo estimulemos para que a través de esos mecanismos, por ejemplo, ellos sigan teniendo mucho contacto con sus amigos de siempre y con el resto de la familia, por ejemplo. Hace algún momento hablábamos de lo importante que es el que ellos sigan manteniendo esa amistad viva con quienes lo han sido a lo largo de su vida. Sabemos que estamos frente a una pandemia, que la recomendación es mantenerse en casa el mayor tiempo posible, por todo lo que hemos ya comentado. Sin embargo, también debemos buscar escenarios en donde, haciendo prevalecer la alta seguridad, puedan ocurrir encuentros de los adultos mayores que se han cuidado celosamente en el aislamiento social, para que, siendo encuentros de alta seguridad, sin ningún problema de riesgo sanitario y de contagio, pues ellos anímicamente tengan esos momentos tan importantes que es el de encontrarse con seres que han querido por siempre, ¿no? Pero por otro lado también lo que decíamos, las videollamadas se han vuelto algo muy cotidiano, doctor, ¿no? Conveniente, además, y con el resto de la familia también, ¿no? Sin abusar. Creo que, por otro lado, ellos tienen muchos mecanismos, como la lectura, como la música, etcétera, para estar dándole continuidad a su ánimo, e incluso a su formación, que esa no termina nunca. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Varios países de América Latina están en estos momentos en la fase ascendente de contagios. Aún así, y debido a la situación económica, han tenido que reiniciar algunas actividades particularmente productivas. La Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, han publicado algunas recomendaciones para las personas que por necesidad laboral tienen que salir al exterior y en ese sentido también pues, estar mucho más expuestos al virus. Este es el reporte. El transporte público representa un alto riesgo para la propagación del virus entre trabajadores y usuarios, como lo demostró un estudio del papel preponderante que tuvo en el contagio en Nueva York, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. Una forma de evitar la congestión en los sistemas de transporte consiste en mantener una oferta generosa de estos. En cuanto a la demanda, se debe desalentar los picos altos del uso del transporte, trabajando con los generadores de viajes para que operen con un horario flexible y mejoren la oferta disponible en horarios de menor uso. Las acciones sugeridas para el teletrabajo contemplan lo siguiente: definir las personas y funciones que pueden o deben trabajar de manera remota, crear incentivos y métricas de trabajo por producto para actividades desde casa, promover reuniones a distancia con el uso de tecnología, garantizar la coordinación de actividades y tareas, facilitar la gestión de archivos. En los supermercados se recomienda desinfectar y limpiar los carritos, picaportes y superficies que tocan empleados y clientes, limpieza de pisos y mostradores, además de no operar secciones de autoservicio de comida. En el trabajo de oficina se aconseja registrar las entradas y salidas de personal de manera escalonada, usar un sistema con tarjeta en vez de huellas digitales, en cuyo caso debe de haber un dispositivo de desinfección, establecer el distanciamiento de 2 metros en el lugar de trabajo y áreas comunes, suprimir las reuniones de más de 15 personas, hacer un seguimiento y trazabilidad de personas con síntomas e infectadas, realizar tomas aleatorias de temperatura al personal, priorizar el transporte de personal en vehículos de baja ocupación, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también viajamos a Chile. Nuestra compañera Edith Venegas, reportera del canal 9 Bio Bio de Chile, nos presentaba el siguiente reporte.
¿Cómo están? Los saluda Edith Venegas desde Chile para informarles y contarles los últimos avances, las últimas noticias del COVID-19 en nuestro país. El fin de semana que recién pasó fue clave para las nuevas medidas implementadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se superó, de hecho, se pasó la barrera de las 3.000 personas fallecidas, lamentablemente, en nuestro país, lo que agravó la situación y la tensión en distintos sectores políticos y también entre la población y el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien renunció finalmente a su cargo, asumiendo el doctor Enrique París, una persona relacionada al colegio médico acá en nuestro país más que a la política. Sin embargo, una persona que ha colaborado con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que va a seguir la misma línea. Sin embargo, ya a partir del día de hoy ha manifestado algunos cambios, sobre todo en la transparencia de la información y en el orden también con el cual se van a entregar los datos en nuestro país. Es quizá la polémica más grande que habíamos tenido desde que comenzó la pandemia a nivel político. También durante la jornada de hoy se extendió por 90 días más el estado de catástrofe en Chile, que ya había cumplido los 3 meses establecidos por el gobierno. El regreso a clases es uno de los temas que se le consultó al nuevo ministro. Aún está pendiente, no se va a adelantar ninguna materia con respecto a este tema, que va a ser una conversación entre el Ministerio de Salud, el gobierno y también el Ministerio de Educación. Así que por el momento permanecen las clases a distancia, lo mismo en las distintas universidades e institutos de nuestro país. Continúa la preocupación en la región metropolitana, en Santiago de Chile, donde se concentran la mayor cantidad de casos, alcanzándose a diario incluso los más de 2.000 casos de personas contagiadas. De hecho, se ha llegado incluso a tener cerca de 6.000 personas contagiadas por día. Hay preocupación, por supuesto, en todo el país, pero de manera muy especial las autoridades están pendientes de lo que pasa en la región metropolitana, donde permanece una cuarentena prácticamente total. Desde Chile les informa Edith Venegas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también nos hizo esta semana algunas recomendaciones en materia de protocolos para aquellas personas que tendrán que regresar al trabajo en medio de una situación ascendente de contagios por COVID-19. La reaparición de casos y en ocasiones, muchos casos, en ocasiones lo que se conoce como una segunda ola de la pandemia en algunas regiones. Lo está viviendo China en este momento, pero también algunos países europeos lo han vivido. España lo vivió en algún momento. Chile, que incluso tuvo que regresar a medidas de nueva cuenta de confinamiento. Y en el caso de China, algunas regiones o algunos suburbios dentro de Pekín efectivamente han sido de nuevo confinados de forma muy estricta para evitar que estos brotes estén creciendo y con esto se tenga que dar marcha atrás a la nueva normalidad. Las medidas de autocuidado son fundamentales. Mi opinión es que deben ir acompañadas también con una contención en cuanto a el número y el tipo de giros comerciales que deban abrir, porque en ocasiones se podrá tener la conciencia para evitar acudir a lugares concurridos, pero no todo el mundo tiene la misma conciencia, y entonces que un lugar que llama a la concurrencia genere la posibilidad de que vuelvan a ocurrir contagios en la comunidad, pone en riesgo no solamente a quienes acuden, también pone en riesgo a los demás. Por ese motivo, sí, es importante la conciencia personal, es importante las medidas de cuidados personales que hemos repasado hasta el cansancio aquí y en muchos espacios, pero también es importante que no se generen condiciones en donde puedan ocurrir lugares con conglomerado de personas. Efectivamente, México sigue en la fase de crecimiento progresivo en el número de casos de contagios, con ocupaciones hospitalarias importantes, sobre todo
en algunos estados de la República, como Ciudad de México, como el Estado de México, Baja California, Tabasco, que han sido de los estados más afectados. Y efectivamente, haber iniciado la desescalada, entendiendo que la apertura económica pues ha sido un asunto fundamental también ante una pandemia que de origen sanitario también ha generado graves problemas económicos y sociales. Pero la mayor parte de países han iniciado la desescalada cuando también la curva va al descenso, cuando ya están controlados el número de contagios y particularmente se está teniendo menos fallecimientos, menos ocupación hospitalaria, que son los principales indicadores de que está habiendo control de una epidemia, en este caso de una pandemia. Entonces, efectivamente, llama mucho la atención la desescalada en un momento en el que sigue siendo crítica la situación en la República Mexicana. Y por otro lado, comentábamos de las medidas de cuidado personal, que deben tener ante todo origen en función de la propia conciencia, del autocuidado y del cuidado para los demás. Pero las autoridades no deben, bajo ninguna circunstancia, soltar ni un poco del control y de la disciplina en la vigilancia del cumplimiento de protocolos. Hago aquí un breve paréntesis. Los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, el día 12 de junio, y ojo con esta publicación muy interesante, publican protocolos prácticamente para todos los escenarios posibles, al menos los más cotidianos. ¿Qué hacer si hay que ir al banco? ¿Qué hacer incluso si hay que ir al gimnasio? ¿Qué hacer? Pero delineado con punto y coma, como decimos coloquialmente. Es muy importante que ese tipo de protocolos, con ese lujo de detalle, sean implementados, publicados y vigilados ahora que estamos en la reactivación económica en sus diferentes momentos, ¿no? Porque de otra manera se puede relajar de igual forma la disciplina y alguien puede llegar a un espacio público guardando todas las medidas de protección personal, sí, pero si en ese espacio público le hace un restaurante, no tienes pleno cuidado de que todos los meseros están utilizando el cubrebocas, cubriendo adecuadamente nariz y boca, evitando estar llevando sus manos a la vía respiratoria, etcétera, bueno, ahí tenemos ya un riesgo. Por eso tiene que ser muy homogéneo el cuidado, la aplicación del protocolo y la vigilancia del protocolo, porque la vigilancia del protocolo le corresponde a las autoridades sanitarias y la sanción por el incumplimiento del protocolo en un establecimiento le corresponde a las autoridades sanitarias. Eso dejémoslo muy claro. Sí, cada persona tiene una alta responsabilidad en esto, sí, pero también los protocolos en los establecimientos se deben cumplir a cabalidad y debe haber vigilancia permanente. En el gimnasio frecuentemente se está con una respiración más acelerada por razones obvias. En el gimnasio también frecuentemente ocurre que se expectore fisiológicamente por razón también propia del ejercicio. Por razón propia del ejercicio se puede tener un acceso de tos sin estar enfermo, pero todos esos momentos pueden representar un riesgo adicional. Por eso ha sido tan polémico lo relativo a los gimnasios. En las guías de los Centros para Control de Enfermedades publicadas el 12 de junio, por ejemplo, se habla de que en el gimnasio será fundamental el uso de cubrebocas,
Sí será fundamental la reducción al máximo posible del número de personas presentes en el área de gimnasio y de la sanitización continua, pero además inmediata después de la utilización de alguno de los equipos, de alguno de los aparatos. La sugerencia también es el uso de guantes. Otra de las sugerencias es evidentemente un filtro sanitario al ingreso, en donde se tome temperatura y en donde a través de algunas preguntas se identifique el mínimo síntoma que evite el acceso a la instalación. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y esta semana dedicamos un espacio importante a hablar de los protocolos de seguridad que tendrán que seguir aquellas personas que en medio de la pandemia y aún en situación de contagio ascendente tendrán que regresar a sus centros de trabajo. Este es otro informe. Miles de negocios, mercados, plazas comerciales, hoteles y hasta las playas abren sus puertas paulatinamente a partir de esta semana en el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer un decálogo para enfrentar esta nueva realidad, en la que destaca sobre todo el optimismo, una actitud espiritual, bajar de peso y vivir sin estrés. Por su parte, los estados de la República buscan crear protocolos para reactivar la economía del país. Han surgido ya varias empresas que se dedican a la sanitización y capacitación de los empresarios en este tema. El gerente operativo de Servicios de Sanitización Integral, Israel López Gutiérrez, explica que antes de arrancar operaciones, las empresas deben sanitizar integralmente sus espacios para poder reabrir e instalar un protocolo que tienen que conocer los empleados para minimizar la posibilidad de contagios. Debes de tener un protocolo, que es lo que estamos haciendo, enfocándonos mucho en eso. Todos los restaurantes y hoteles deberían tener un protocolo desde antes, desde la apertura. Debe de haber un protocolo de limpieza. Como la mayoría no lo tienen, los estamos haciendo casi desde cero. Estamos armando su protocolo de limpieza para poder cumplir con las especificaciones. En cuanto a los hoteles, también deberán cumplir con una característica novedosa y deberán apegarse a ella, según les han informado algunos hoteleros, por lo menos de Bahía de Banderas y algunos de Nuevo Vallarta, explica el gerente operativo. Se comenta que debe de ser entre el 25 y hasta el 50% de la ocupación. Todavía no lo deciden. Pero independientemente de eso, se supone que se va a suspender de cierto modo la limpieza de habitación diaria. Ya no va a poder entrar la mucama o todo a cambiar todas las cosas diario, porque sería, o si está contratado el servicio, diario tendrán que sanitizar la habitación. En cuanto sale el cliente de la habitación, sanitizarla completamente y dejarla en punto cero y otra vez al otro día. Hay otros hoteles que tienen el sistema de que nada más rentaban lo que llaman búngalos. Bueno, pues no va a tener acceso a la persona de limpieza hasta que el cliente salga del hotel. La capacidad va a depender del hotel. Si el cliente quiere el servicio de sanitización diaria, se lo pueden proporcionar. Va a depender de cada hotel, pero lo ideal es que ya no entre a fuerzas la mucama. Nosotros asesoramos a unos hoteles en Chacala y llegamos a la conclusión de que lo mejor era avisarle al cliente de una vez. Sabe que no va a haber tendido de cama. Si usted quiere que se limpie diario, va a tener que hacer sanitización y tiene usted que empacar todas sus cosas desde que se va a salir de la habitación para poder sanitizar todo. Los negocios deben cumplir con el protocolo que ha estipulado la Secretaría del Trabajo y Salud para su reapertura, además de manuales que también distribuyen e implementan este tipo de empresas, informó Rocío López Fonseca.
Y en este sentido, también informarle que usted puede consultar en los diferentes centros de salud y secretarías o ministerios de salud de su país las recomendaciones que hoy por hoy están haciendo las autoridades para aquellas personas que tendrán que regresar a sus centros de trabajo. Vámonos ahora a Honduras. Esta semana nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos informaba desde ahí. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. En Honduras, desde el primer caso de COVID-19 hasta la fecha, hemos sobrepasado los 8.800 casos positivos, con una lamentable pérdida de más de 300 personas. Pero nos alegra poder informar que el total de recuperados es de más de 967 hondureños. De los casos positivos, 720 se encuentran hospitalizados, de estos 436 en condición estable, 252 en condición grave y 52 en cuidados intensivos. Honduras, con una tasa de letalidad del 3.7%, sigue en la primera fase de la apertura inteligente con su segunda semana, donde más establecimientos como los centros comerciales se suman a abrir sus servicios a la población. Sin embargo, la alerta roja extendida en todo el país y el toque de queda sigue en vigencia hasta el 28 de junio, con los permisos de salida por terminación de un dígito de identidad por día, por lo que las empresas deberán acatar estas órdenes para poder atender a la población que necesite de sus servicios, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad sanitarias establecidas para el control de la propagación del virus. Lamentablemente, nuestro sistema de salud poco a poco se ve cada vez más afectado con el aumento de casos de COVID-19, sin espacios en los centros hospitalarios y sin personal médico que atienda a los pacientes, ya que muchos de ellos ya han sido contagiados de este virus. Debido a la falta de insumos de protección y espacios adecuados para el tratamiento de los pacientes, los médicos se ven en la necesidad de hacer un alto a sus labores para demandar el abastecimiento necesario para poder combatir esta pandemia en nuestro país. Han pasado 3 meses desde que se recibió el primer caso en el país y el médico especialista Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, afirma que Honduras está por entrar a la fase 5 de la pandemia del COVID-19. Donde asegura que los hospitales se verán colapsados en su totalidad debido al alto número de pacientes contagiados de coronavirus. Por otra parte, el doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, confirmó que hay una mora de más de 3.500 pruebas de COVID-19, de las cuales se desconoce el resultado. Además, aseguró que estos pacientes deberán volver a tomar la prueba para obtener resultados certeros. Afirmó que esto es a consecuencia de 2 factores. La demora se produjo debido a que, además de analizar muestras de posibles nuevos enfermos, verifican si otros ya vencieron el padecimiento o deben seguir bajo tratamiento. Y la segunda razón es que el equipo que se está utilizando es por los momentos prestados. Debido a esto es el atraso en la entrega de los resultados a las pruebas. Queremos recalcar y recordar a la población que no olvide los protocolos de salud que debemos seguir para evitar el contagio del COVID-19 y que, como sabemos, lo ideal es quedarse en casa. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Antes de despedirnos, queremos también que escuche lo que nos comentaba esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez a manera de conclusión sobre el regreso a los espacios de trabajo. Hay protocolos relacionados con el acceso a bancos, la distancia interpersonal. Los protocolos establecen que en la medida de lo posible se realicen las transacciones por vía remota, por vía de plataformas, pero que en aquellas circunstancias en donde obligadamente se tenga que acudir a una sucursal, bueno, siempre portando cubrebocas, siempre con el lavado de manos o el uso de gel de alcohol, existan también filtros sanitarios para el ingreso, tapetes sanitizantes para los pies y finalmente que exista en todo momento entre el usuario y quien atiende alguna barrera de protección. No siempre es presencia frente a un cajero, a veces es con un funcionario del banco. Bueno, también se ha sugerido que en esas circunstancias materiales de acrílico separen entre el usuario y el funcionario que va a brindar la atención. Todas esas medidas van contribuyendo a un mayor grado de seguridad.
Y en relación al cubrebocas, Belén, que ha sido polémico en tantos y tantos momentos, la mayor parte de agencias internacionales están de acuerdo en la utilidad del cubrebocas. En otros momentos no lo estaban por falta de algunas evidencias. El uso de cubrebocas, recordarás, al origen, en el inicio de la pandemia, se hablaba de que fuera solamente utilizado por el enfermo, sobre todo con síntomas respiratorios, para evitar transmitir a los demás. Esto ha venido cambiando. ¿Por qué motivo? Algunos estudios demuestran que cuando se utiliza de manera generalizada, se reducen los riesgos en un porcentaje bajo, no mayor al 10%, que en algunos casos ha sido estadísticamente significativo y en algunos otros ha sido estadísticamente marginal. Bueno, sí, pero ante una crisis, ante una pandemia, el beneficio, aunque sea marginal, hay que aceptarlo. Claro. Sobre todo tratándose de un insumo tan barato, un insumo que además es fácil de manejar, que no es difícil de adquirir, ya lo hemos visto, porque además es válido la fabricación casera de cubrebocas, nada más con ciertos lineamientos que también ya hemos platicado en este espacio. Y finalmente, hay que recordar que las personas asintomáticas infectadas con SARS-CoV-2 también transmiten la enfermedad y eso está plenamente demostrado. Bueno, el uso de cubrebocas bajo ese escenario también protege al resto de la sociedad o al resto de la comunidad. Entonces, no hay lugar a dudas. En una pandemia como esta, el uso de cubrebocas ha demostrado resultados positivos, aun cuando no sean en el porcentaje que quisiéramos, pero resultados positivos. Último comentario en relación a cubrebocas. Hay un estudio publicado hace 3 días con respecto a, número 1, la utilidad de los cubrebocas caseros bien hechos y con los materiales adecuados y con respecto a que sigue siendo útil su lavado con la ropa y con la manera en la que se lava la ropa en casa. Pero hay otros estudios en relación a la esterilización de los cubrebocas N95 y en relación a los cubrebocas quirúrgicos, los utilizados por el personal de la salud. Se ha demostrado que su reesterilización, sobre todo con algunos materiales, disminuye hasta en 10 puntos porcentuales su eficacia. Por eso es posible que muy pronto vuelva a haber recomendaciones de parte de la Organización Mundial de la Salud para no reesterilizar cubrebocas N95. En ese estudio, fueron sometidos a un mecanismo de esterilización. No son todos los mecanismos iguales, pero el reducirles un 10% su capacidad para evitar la transmisión, pues es significativo y es probable que pronto aparezcan algunas recomendaciones al respecto. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Le queremos invitar para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.